¿listo? Listo, señor. Para que no vayan quedando dudas y con eso no vamos dejando como adelantar las cosas, que vayan quedando las cosas claras y con eso no, después ya es muy difícil volver hacia atrás y mirar todas esas notas antiguas, aunque lo que hemos hecho en plataforma, pues en la plataforma está, pues no habría ningún problema. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de los vectores. Entonces, básicamente, como les decía, hoy vamos a hablar de n vectores, o sea, vectores como los que tenemos acá. Igual, por ejemplo, un vector en ese sentido, por ejemplo, podría ser -3, 2, -1. Un vector en 3 dimensiones o en R3. O un vector U igual a, no sé, por ejemplo, 0, 1, -1, 4, que sería en 4 dimensiones. Y así sucesivamente puedo crear un vector en cualquier dimensión. Entonces lo podemos dar en esta notación o en esta notación, en notación matricial o en notación que es como la que más utilizamos en este sentido. Entonces, si yo tengo vectores en la misma dimensión, yo no puedo sumar un vector de R2 con un vector en R3, porque recuerden que la suma se hace componente a componente, o sea, X con X, Y con Y, entonces habría un Z que quedaría volando. Entonces yo solo sumo vectores de R2 con R2, de R3 con R3, de R4 con R4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es un análisis de eso. Entonces, digamos que abarcan las mismas, vamos a hablar de cómo se grafican, bueno, en R3, hasta R3, que es lo más fácil de graficar, porque en R4 ya es difícil graficar, pues no hay gráfica, digamos. En R3 la gráfica, cómo lo manda a su forma estándar o canónica, o sea, que quede en 0, 0, que parta de 0, 0, cómo le hallo su norma, cómo lo sumo, cómo multiplico por un escalar, cómo hago la multiplicación punto, que ya la sabemos hacer, cómo hallo el ángulo y cómo hallo un vector unitario. Básicamente es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver que es exactamente el mismo proceso, o sea, que no se afanen. Va a ser lo mismo que yo sé que hay algunos que ya están haciendo sus trabajos, entonces que ya casi los terminaron o que terminaron, entonces es casi lo mismo, solo que van a trabajar una componente más. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos ejemplos claros de dos vectores en 4 dimensiones. Entonces, es bastante sencillo. Son números, se llaman componentes, los componentes o las entradas de ese vector. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vector de 4 dimensiones, perdón, 1, -2, 3, 4. Aquí tenemos otro vector en 4 dimensiones. Bueno, ahí lo que dicen es que no son iguales, obviamente, porque aquí hay un -4, pero no, digamos, no tiene nada que ver. El conjunto de todos los n vectores se denota mediante Rn. Entonces, todos los vectores en R2 o XY nos denotan el plano cartesiano. Todos los vectores X, Y, Z me denotan el plano R3 y todos los vectores X, Y, bueno, X1, X2, X3 hasta Xn nos denotan el plano Rn o el n-espacio. Cuando no es necesario especificar el valor de n, nos referimos a los n vectores, simplemente como vectores. Por ejemplo, este era un n4. En uno n3 no hay necesidad, x, y, z o x, y no hay ningún problema. Los números reales se llaman escalares, eso sí no hay ningún problema, ese es el T que nosotros siempre hemos utilizado. Los vectores son reales y por tanto los componentes de un vector son escalares. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que existen vectores en cualquier dimensión. Ya que uno no los pueda graficar, eso ya es otra cosa. Recuerden que graficamos hasta R3. X, Y, Z y los de R2, que fueron los que estábamos haciendo en la clase pasada. Bueno, miremos la siguiente diapositiva. Entonces, la más fácil, empecemos con la suma. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Es componente a componente. Si yo voy a sumar estos dos vectores, un vector U y un vector U, pues digamos que sumaría U1 con B1 o U2 con B2, o en otras palabras, un X1 con el X2, un Y1 con el Y2 y así sucesivamente. Obviamente vamos a obtener un vector en la dimensión que estemos trabajando.
Aquí vemos un ejemplo sencillísimo, un vector en R3. Obviamente en R3 hablar de la ley del paralelogramo o hallar la suma, pues es bastante difícil en término gráfico, ¿no? Porque en término algebraico, pues es bastante sencillo. ¿Qué hacemos? Sumamos componente a componente. Entonces, si este es U y este es V, pues ¿quién sería U más B? 1 más 2, 3. Menos 2 más 3, 1. 3 menos 3, 0. ¿Listo? Entonces la suma de vectores es, venimos aplicando lo mismo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora supongamos que los vamos a restar. Entonces U menos B. 1 menos 2, menos 1. Menos 2 menos 3, menos 5. 3 menos menos 3, 3 más 3. ¿Listo? Entonces tendríamos nuestra suma de vectores, que es bastante fácil en cualquier espacio, ya sea en R3, en R4, pues sumamos componente a componente. ¿Listo? Entonces, creo que la suma no habría ningún inconveniente o alguien tiene alguna pregunta de la suma. ¿No hay ninguna No, pregunta? señor. De Ok, mi parte, no. listo, No, gracias. señor. No, No, señor. profe, ninguna. Ok, gracias. Eso, contésteme para poder seguir avanzando y para saber que están ahí todavía. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí pues nos están hablando ahora de la multiplicación por un escalar. Exactamente el mismo proceso, ¿no? Que si yo tengo un número escalar, que por lo general lo definimos como C, y quiero multiplicarlo por un vector, en este caso, lo que hacemos es cada entrada multiplicarla por dicho escalar. Entonces aquí estoy haciendo C veces, esto en otras palabras es C veces nuestro vector U. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos cada entrada de C cada entrada de U por C. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo, no hay ningún problema. Tenemos un vector en R4, porque tiene cuatro entradas, y me dicen que C vale menos 2. Entonces, en otras palabras, me están preguntando, ¿a qué equivale menos 2 menos 2U? Ah, pues menos 2U significa multiplicar el U por menos 2. Entonces, menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 1, 2. Y menos 2 por 2, menos 4. Recuerden que este vector también lo puedo escribir en forma, digamos, horizontal, si quieren llamarlo, o en forma de conjunto, y no hay ningún problema. Representa el mismo vector. Lo que sí no podrías es escribirlos, digamos, en términos de 4i más 6j más 2k. Hasta ahí puedo manejar los unitarios de i, jk, pero ahí para allá no hay letras. Entonces, digamos, en más de 3 se utiliza esta definición. Con tres componentes podemos utilizar menos 4i, menos 6j, más 2k, si dado el caso, como vamos a ver más adelante la otra semana, en otras operaciones que vamos a hacer con vectores de R3. Bueno, nos presentan una serie de un teorema, que son unas propiedades simplemente. Lo que dicen es que la suma es conmutativa, que la suma de vectores es asociativa, que existe el vector neutro. O sea, que si yo o el escalar o el módulo de la multiplicación, que sería el 0, ¿no? Si yo multiplico 0, perdón, si yo sumo U más 0, pues me va a dar el mismo U. Entonces, digamos, son como algunas propiedades importantes. Y que si yo sumo U con su opuesto negativo, pues me va a dar 0. Eso es menos 2 más 2, pues eso va a dar 0. Y algunas propiedades del producto escalar. Entonces, la distributiva, si ustedes tienen una suma acá de vectores, si quieren pueden primero distribuir y después sumar los dos resultados, como quieran. También es distributiva en este sentido. Podemos hacer, o si quieren primero esta suma, o distribuir, y no hay ningún problema. Esto es asociativo, no hay ningún problema. Y si uno multiplica por 1, pues el módulo de la multiplicación me da U. ¿Listo? Entonces, ya vimos dos cosas. La suma normal se suma componente a componente, y la multiplicación por un escalar, que ya la habíamos visto, simplemente distribuimos el escalar para cada entrada. ¿Listo?
Hasta ahí, alguna pregunta, perdón. No, señor. No, Listo. señor. Bueno, entonces, vuelvo y resalto que es básicamente lo que hicieron en el trabajo anterior, solo con más entradas y más numeritos. O sea, los vectores un poco más grandes, digámoslo en sentidos más técnicos. Digamos que viene una parte importante y es la visualización en el plano cartesiano. Ahí sí me gustaría detenerme un poquito y de pronto hacer un poco la parte de cómo se grafica en R3. Por lo general, uno utiliza este plano, esta forma de distribución de los ejes. X, Y y Z. ¿Listo? Eso se conoce como el sistema tridimensional o R3 o sistema de coordenadas a mano derecha. Entonces, por ejemplo, aquí por toda esta diagonal estarían los X negativos, hacia allá estarían los Y negativos y hacia aquí abajo estarían los Z negativos. ¿Listo? Aquí solo vemos el plano que está de frente, que sería el plano positivo. Supongamos, yo quiero graficar el vector. Bueno, primero, bueno, no sé si me gusta. Voy a hacerlo primero más bien en el cuaderno como para que quede un poquito mejor en una hojita. De graficar cómo se grafica en R3. Yo sé que de pronto la mayoría sí lo sabe hacer, pero voy a hacer un ejemplo en ese sentido. Recuerden que una cosa es graficar un punto como lo tenemos acá, que sería un punto, y otra cosa es graficar ya un vector. Entonces no se les olvide, un punto pues es punto. Y si ya es un vector con un vector, pues entonces será algo en este sentido. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a hacer una. Entonces, voy a compartirles acá, voy a tratar de hacer un plano cartesiano en R3 y ahí hay dos cositas para tener en cuenta. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es aquí. Entonces, voy a dibujar un plano cartesiano. Entonces, voy a utilizar la mano derecha, o sea, como se llama así, que el Z es el que estoy dibujando aquí de primeras. Les voy a dibujar mi Z acá. Nos vamos por toda la diagonal de los cuadritos. Ahí va a ser mi X. Entonces, por toda la diagonal de los cuadritos va a ser mi X. Y por acá va a estar mi Y. ¿Listo? Ese sería mi plano tridimensional. Entonces, voy a hacerlo de a dos cuadritos. 1, 2, 3, 4. Bueno, esto sería Y. Esto sería X. Por aquí, 1, 2, 3, 4. Esto sería mi Z. Entonces, atención acá, porque la mayoría me pone 1, 2 y me pondría la imagen acá. Bueno, aquí me queda un poquito me queda chueco. Muy chueco. No me fui por toda la diagonal y eso me queda muy feo. Por la diagonal. Pues ahora sí. 1, 2, 3, 4. Esto es Y. Aquí todavía no va a poner 1, 2, 3, 4, 5. Esto es Z. Entonces aquí como dos cuadritos es 1 centímetro, entonces yo lo voy a medir con mi escuadra para que me quede bien.
esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3 y esto sería 4. Si no me queda mal, si lo ponen como dos diagonales, digamos. ¿Listo? Entonces, ese es mi plano, mi plano cartesiano, mi plano en R3. Voy a graficar primero un punto. Entonces, por ejemplo, yo quiero graficar el punto 1,2,3, supongamos. Entonces, la ideal es que lo hagamos con una escuadrita. Entonces, me ubico primero en X. Recuerden que esto es X, Y y Z. Entonces, ubico 1 y 2 1 y a partir del 1 me muevo 2 unidades positivas en Y. Entonces, a partir del 1 me muevo 2 unidades positivas en Y. Entonces, 1, 2. Y a partir de ese 1 me muevo 3 unidades en Z. Entonces, a partir de este me tengo que mover 3 unidades positivas en Z. Entonces, digamos que esto iría algo así. Ese sería el punto 1, 2, 3. Y supongamos que me dijeran que eso no es un punto, sino que es un vector. Pues entonces lo único que haríamos es unir ese punto con el 0, 0 mediante una flecha. ¿Listo? Pues lo primero que ubique, el punto como tal que ven ahí, el moradito, es el punto 1, 2, 3. Y ya cuando lo uno con una flecha desde 0, 0, pues sería el vector 1, 2, 3. Y así uno puede ubicar cualquier punto en el plano cartesiano. Hay algunos que utilizan primero aquí el X, aquí el y el Z acá. También lo pueden hacer y no hay ningún problema. Es más fácil a veces por el otro lado. Entonces primero me muevo en X, me muevo en Y y subo o bajo las unidades que me indiquen Z. Bueno, también me puedo mover en X hacia atrás, ¿no? Porque está la negativa. O me puedo mover en Y negativo. O en Z negativo. ¿Listo? Entonces, como recomendaciones aquí por la diagonal, manejar las unidades. No es porque la mayoría me pone hasta acá el 1. Acá me pone 1. No. Recuerden que la diagonal es más larga. Entonces, como son dos cuadritos, pues ya sé que eso mide 1 centímetro, es 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, como para que me quede mejor la gráfica. Entonces, así es como se grafica en R3 un punto o como se grafica en R2 o en R3 un vector. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de la parte gráfica. No, señor. Listo. Es Bueno, que lo que pasa no alcancé a entrar al inicio y pues no alcancé a ver la explicación. de la gráfica del vector, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces atención acá. Voy a graficar otro punto. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo quiero imaginarme el punto, voy a llamarlo P. Primero, digamos que el P es para vector y punto solo esta parte. Entonces, voy a graficar el punto 2, 2,4, menos 2. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, me paro primero en 2 en X. 1 y 2. Me paro ahí en 2. Luego me muevo en Y 4 unidades. Entonces, en 4 unidades, yo sé que mi unidad son centímetros, entonces me muevo 4 centímetros. Entonces, 1, 2, 3, 4 centímetros. Iría acá. Pero ahora me dice que desde ahí tengo que bajar 2 unidades. Entonces, bajo 2 unidades. Entonces, mi punto quedaría por allá abajo. 1. Este punto es el punto 2, 4, menos 2. Eso sería un punto. Pero si me hubieran dicho que eso es un vector, pues desde 0, 0, trazo mi segmento de recta dirigido. Y ya me quedaría un vector. Y así es como grafico
un vector. Recuerden que si, por ejemplo, si ustedes se separan en su casa, en una pared es el X, la otra pared es el Y, o más bien los bordes, y lo que sube es el Z. Entonces uno se está moviendo por una pared 2 metros, digamos en este caso, por el piso 4 metros, y estaríamos cavando hacia abajo 2 metros, en términos un poco más cercanos. Y así es como se grafica en R3. Un punto que es la parte morada y lo negro que sería un vector. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces atención acá. Entonces sigamos acá. Vamos a la presentación, PowerPoint, listo. Entonces eso era lo que estaba diciendo esta parte. Entonces, para convertir un vector, simplemente avanzo en X, luego avanzo en Y y avanzo en Z. Digamos que de pronto aquí en la pantalla también se ve un poquito así. Voy a graficar el punto 1, 2, 3. 1, me muevo 2 unidades acá y subiría 3, más o menos como por acá quedaría ese punto. Una aquí 2 unidades y desde ahí subo 3 unidades en Z. Y ese punto quedaría aquí al frente. Bueno, eso es en cuanto a la gráfica R3. Recuerden que en R4 ya no podríamos graficar, en R5 ya no se puede graficar. Continuemos. ¿Qué más vimos ayer? La norma de un vector. ¿Qué era la norma? ¿Alguien recuerda cómo se calculaba la norma? La longitud. La longitud. ¿Y cómo la calculaban? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Exacto. Entonces la raíz de cada componente al cuadrado. Si aquí tenemos x, y, z, pues sería la raíz de x cuadrado más, perdón, la raíz, entre paréntesis, de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y si son más, de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado más u4 al cuadrado y así sucesivamente y le saco raíz. Pues en ese campo sería. Entonces aquí está. Entonces, si yo tengo la longitud de un vector que tiene n entradas, entonces vamos a coger cada entrada y la vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sacar raíz. Eso es lo que está diciendo eso. Que si tengo, recuerden que el vector puede estar en forma canónica, así. Pero si tiene la cola por acá y la cabeza por acá, pues va a estar dado por 2 puntos, la cola y su cabeza. Entonces, para encontrar su longitud, pues hallamos la distancia entre esos 2 puntos. ¿Cómo se halla la distancia entre 2 puntos? Con la misma fórmula que estábamos trabajando ayer, solo que ya no vamos a decir x1, x2 menos x1, y1 menos y2, sino vamos a decir, vamos a restar componente a componente. Si quieren hacerlo de aquí para allá o de allá para acá. Como lo leamos al cuadrado, eso va a dar lo mismo. 5 menos 3 da 2, al cuadrado 4. O 3 menos 5 menos 2 al cuadrado va a dar 4. Entonces no se preocupen a cuál van a restar. Lo importante es que lo hagan componente a componente. Aquí lo hicieron este menos este. U2 menos B2. U3 menos B3. UN menos BN. Obviamente al cuadrado, cada resta suman todos esos resultados y le sacamos raíz. Entonces no se les olvide que nosotros podemos tener un vector canónico estándar o en su posición normal o un vector volando, que es cuando tiene su cabeza y su cola fuera del 0, 0. ¿Listo? Entonces ahí nos mostraron un ejemplo. ¿Cuál es la norma de U? Pues la norma de U es coger esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. 2 a la 2, 4. 2 a la 2, 4, 8, 9, 17 y 1, 18. ¿Cuál es la norma de este? 4 al cuadrado, 16, más 2 a la 2, 4, 20, más 1, 21 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 9, 21 más 9, 30. Y listo la norma. Que ya no eran vectores, sino eran puntos. Pues hacemos la resta. 2 menos 4, 3 menos 2, 2 menos 1, menos 1, 3. Hago la operación, elevo al cuadrado y me daría
que la distancia entre esos dos puntos es 22. Otra cosa, ¿cómo encontrábamos si aquí está la cola y aquí está la cabeza? ¿Cómo hago para que este vector se convierta en uno parecido a este? Restarle a la cabeza a la cola. Muy bien, Lozano, Hernán. Siempre en R2, en R3, en R4. Si yo quiero pasar un vector que no está canónico, o sea, que está volando, ¿qué hacemos? Le hacemos cabeza menos cola y voy a encontrar su vector asociado o su vector estándar. Aquí no está, pero siempre se va a hacer de la misma forma. ¿Y qué otra cosa vimos? El ángulo. Si yo quiero calcular el ángulo entre dos vectores, aplico la misma fórmula. Coseno de teta es igual a U producto punto por B sobre la norma de U por la norma de B. Recordemos que el producto punto es multiplicar componente a componente y sumar los resultados. ¿Listo? Entonces sumamos los resultados y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué están haciendo? Aquí están calculando el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me da U producto punto por V? Entonces, 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. El producto punto me dio 1. ¿Cuál es la norma de este vector? Ah, es esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, pues me da raíz de 2. ¿Cuál es la norma de este vector? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado daría 2, raíz de 2. El producto punto me dicen que es 1. ¿A qué sería igual el ángulo? Al producto punto, que es, aquí no se ve muy bien, al producto punto que es 1 sobre la norma de la velocidad, perdón, la norma de U por la norma de V. ¿Cuánto me da raíz de 2 por raíz de 2? Pues me da raíz de 4, o sea, 1/2. Bueno, aquí va coseno, ¿no? Pero como yo no estoy averiguando el coseno, sino el ángulo, pues lo que hago es sacar a ambos lados coseno a la menos 1. O sea que me queda que teta es igual a coseno a la menos 1 de 1/2. Si sus calculadoras están en radianes, les da pi tercios. Si sus calculadoras están en DEC, pues les da 60 grados. Y así es como calcularon los ángulos o como se calcula el ángulo entre vectores. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Ok. Bueno, básicamente lo que estaba haciendo es prácticamente repetir la clase anterior, ¿cierto? Solo que con más coordenadas en los vectores. Digamos que lo único nuevo es el plano tridimensional para graficar un punto o para graficar un vector. Bueno, ya con la siguiente vamos terminando. Entonces, ¿qué nos falta? Hablar del vector unitario. ¿A qué era igual el vector unitario? Que por ahí vi algunos que estaban un poco confusos con esa parte. Simplemente era, si yo quiero hallar el vector unitario en dirección de cualquier vector, simplemente, por ejemplo, coloco el vector y lo divido en su norma. Por ejemplo, para no ir tan lejos, hagámosle el vector unitario a este U. Entonces, ¿a qué sería el vector unitario en ese U? Entonces, a este, ¿listo? Lo vamos a hacer por acá. Voy a escribirlo de una forma diferente. El vector unitario en dirección de ese U sería, ¿cuál es la norma de este vector? 30, raíz de 30. 4, 8, no, este es el de 18. 18. 18. Ok. Entonces me quedaría ese vector sobre, bueno, esto en paréntesis, sobre raíz de 18. Y listo, eso es el vector unitario. Ya que si querían probar que esto me da 1, eso es otra cosa. Obviamente la norma de este vector tiene que dar 1. Pero cuando les dicen, encuéntrenme el vector unitario, es esto. Dividir el vector que me dan sobre su norma. Algunos lo distribuyen. Digamos que quedaría un poquito mejor, ¿no? Y no hay ningún problema. Y muy seguramente si lo distribuyen en muchas calculadoras les va a racionalizar. No hay ningún problema, eso ya es cuestión de cada quien. Eso es encontrar un vector unitario. Aquí encuentro un vector unitario en dirección de este U. Lo puedo hacer en dirección de este V,
bueno, cualquier vector que haya cuando utilizamos vector unitario me dicen X, pero eso es cualquier vector. ¿Listo? Bueno, entonces pasemos a la siguiente, donde hoy pasaríamos a esta. Bueno, ahí está la explicación del vector unitario. Simplemente es dividir el vector en su norma. Eso es lo que está diciendo el vector unitario. Y otra cosa importante acá. Que muchas veces me pueden mandar a preguntar, esos vectores que usted tiene ahí, ¿cómo son? ¿Son paralelos? ¿Son ortogonales? ¿Qué son? Entonces, dos vectores distintos, U y B, son ortogonales. O sea que al graficarlos, me forman un ángulo de 90 grados. Son vectores ortogonales y el producto punto me da 0. Entonces, ¿cuándo son ortogonales? Cuando el producto punto me da 0. Es decir, cuando tienen un ángulo de 90 grados. Decimos que son paralelos y al multiplicar las normas me da lo mismo que hacer el producto punto y sacarle el determinante, el valor absoluto, perdón. Y tienen la misma dirección si al multiplicar sus normas es igual al producto punto. La diferencia en este es que acá si es negativo lo vuelvo positivo por estas barritas. Entonces que el producto de sus normas es igual al valor absoluto del producto punto. En cambio acá el producto de sus normas es igual al producto punto. Una definición para unos ejercicios que van más adelante. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta, inquietud. No tiene ninguna. Ok. Bueno, mientras voy buscando aquí el libro. Bueno, me gustaría ir hablando un poco. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van esas clases, otras clases? ¿Cansados? Sí, profe, resto de trabajos. Sí, imagínense en esos, pero ojalá ya vamos saliendo de esto, ojalá alcancemos a vernos este semestre, las últimas semanitas. Sí, señor. Sí, ojalá, profe. Tener paciencia, así estamos en todo lado. No sé si tienen hermanitos estudiando, eso ha sido complicado. Con mi chiqui hemos tenido bastantes problemas. Eso en el colegio también están poniendo muchos trabajos. ¿Se imaginan en un colegio y cómo será en la universidad? Lo complicado es que en los colegios pues nunca se había tenido esta situación, entonces ha sido más traumático. Y si uno a veces hay estudiantes que tienen en la universidad tienen dificultad con el acceso a internet, imagínense en los colegios. En los colegios. Yo que tengo 2 hijos, profe, y ¿cuál me vi para poder armarles computador a cada uno? Y yo también necesitando computador. Exacto, así estoy acá en la casa. A veces, bueno, yo soy el que mando, entonces se sacrifican las clases de los otros. Entonces, siempre ha sido, Como debe ser. siempre es complicado, ¿no? Y siempre ha sido complicado y estar aquí, porque sin embargo uno que tiene que hacer el almuerzo, hacer oficios, no. O sea, ¿Sí? ¿Sí, sí? más complicado es tenaz. Sí, profe, así estamos todos, entonces no. Eso que ahí sí, como dicen, sáquenme de aquí ya, ojalá se acabe esto pronto. Porque siempre ya al principio, uy, qué chévere estar en la casita y todo, pero ya está un poquito cansón la situación. Bueno, entonces voy por acá, les voy a compartir esta parte. Pero luego no habían dicho que las universidades iban a quedar todo virtual hasta el 31 de mayo. Sí, este semestre creo que lo vamos a acabar así porque nos quedan, dijimos que 5, era la 11ª, hoy terminamos la 11, nos quedan 5 semanas. Mayo, prácticamente todo mayo se nos va en ese sentido. Entonces, muy seguramente sí vamos a terminar así. Bueno, entonces como creo que estamos viendo acá, entonces, para que quede algo más sencillito, ¿sí es este?
Vamos acá. Con esto. Entonces, van a hacer lo siguiente. Van a hacer solo uno. Digo, uno de cada uno. Van a hacer el 1. Entonces, les dan el vector U y el vector V, van a hacer esa operación. U más B, U menos B, 2U y 3U menos 2B para cada par. ¿Listo? Hagamos uno. ¿Qué más vimos? Bueno, esto no, Seanu, verifique, grafique los puntos. Vamos a graficar los puntos. Vamos a graficar estos puntos en R3. Y vamos a graficar los vectores en R3.